Como ha dicho Maribel, a mí me va a tocar explicar un poco sintéticamente, porque el tiempo es corto, el recorrido histórico de la vitivinicultura en Viver. La verdad es que es bien curioso. Hace un momento un señor que está ahí, que he preguntado por su nombre, pero no lo he podido aclarar, pero es igual. Me dice, yo vengo muchos años a este pueblo y he leído a Cabanilles, como tenemos en el texto, y la verdad es que me sorprendía mucho que no hubiera nada, que no hubiera nada de todo aquello que decía Cabanilles que existía. Pues bien, lo que estamos pretendiendo en este momento es precisamente poner, como ha dicho muy bien el profesor de la universidad, poner en valor todo aquello que existió y que fue importante. Bueno, a mí me toca pues entrar en la historia y rápidamente decirles las cosas que hicieron posible que nosotros ahora estemos poniendo en valor lo que otros vivieron social y económicamente en este pueblo. La síntesis histórica empieza, como no podría ser menos, en toda la zona nuestra por la llegada de los romanos, pero de los romanos hablaremos después, cuando estemos cerca de la Plaza Nueva, que tenemos allí una lápida, y allí haremos la mención que corresponde a la época romana. Pasamos a 3 siglos, el siglo III, los visigodos. Saben perfectamente que los visigodos eran una sociedad altamente religiosa, por consiguiente cristiana, en este territorio nuestro, y el cristianismo ha estado históricamente y continúa estando ligado al tema del vino por aquello de la consagración, que saben perfectamente que es fundamental para la celebración de la Eucaristía. Entonces, el periodo visigótico se mantiene lo que ya habían puesto en marcha los romanos. En la época de los árabes, como ven, paso rápido porque si no, no hay tiempo para todo. En la época de los árabes, la verdad es que los árabes saben perfectamente que por el Corán les prohibía beber vino. Pero no obstante, eran grandes consumidores de pasas, grandes consumidores de arrope, y también utilizaban, como todos los demás, el vinagre. No obstante, los escritores de la época se privan mucho de decir el consumo del vino por parte de los árabes, pero otros manifiestan que realmente en celebraciones especiales y festejos bebían vino como está mandado. En la época de Jaime I, que es en 1244, cuando nombra Real Villa nuestro pueblo, aquí había, como en prácticamente todo el territorio, una mezcla de culturas, religiones y lenguas. Estaban los judíos, estaban los cristianos, estaban los musulmanes, los árabes, los conquistadores aragoneses, los conquistadores catalanes. Bueno, pues en este Babel de cultura, de idiomas y de costumbres, la bebida común en todo el periodo de la época de Jaime I continuaba siendo y era el vino. La razón de por qué el vino, pues posiblemente tengamos ocasión de explicarlo después, pero lo haremos. Después es en 1367 cuando Alfonso de Xérica da la carta Puebla a Viver, porque después de la romanización este pueblo pasó un periodo de transición que podríamos llamar de crisis con palabras modernas, en el que la población disminuyó mucho. Y bueno, pues en esta fecha, 1367, la Carta Puebla que nos da Alfonso de Xérica dice exactamente en la Carta Puebla: queremos y otorgamos que puedan batir edificios, casas, cambras, selleros. Selleros, por aquello de sellar en valencià, pues selleros, bodegas. Y es bien curioso porque es, de las muchas cartas pueblas que he visto, una de las pocas que nombra la cuestión de las bodegas. Normalmente no se nombran en las bodegas, se nombran en las cartas pueblas, pues construir hornos de pan cocer y cosas de estas, pero bodegas no. Y también aparece en nuestra carta puebla. Y además dice también en la carta puebla: queremos y otorgamos que podades beber vino. Por tanto, tenemos un mandato histórico de beber vino en este pueblo, que quizá últimamente lo estábamos olvidando. Bien, este periodo que he repasado sintéticamente, pues llega en el siglo XV a una grandísima expansión del tema, bueno, a una inicial expansión del tema del vino en nuestra zona. Tenemos desde el siglo XV hasta que llega la filosera en 1915, que hablaremos después, el periodo de mayor expansión del cultivo de la viña, de la producción de vino y de la producción de pasas en nuestro pueblo. Es el Valle del Palancia, no solamente Viver, desde Viver hasta Sagunto, todo este valle,
todo este valle es el primer, digamos, el primer emporium comercial basado fundamentalmente en el vino que se celebra en todo, o que ocurre, o que tiene lugar en todo el Reino de Valencia. La verdad es que se desarrolló el viñedo de una forma extraordinaria. ¿Cuál era la razón? La razón es que la gente del momento, la gente del valle, y sobre todo los de Viver, supieron aprovechar unas circunstancias geográficas especiales para la situación económica y social del momento. Viver está bueno, por debajo del monte de Ragudo, como saben perfectamente, pero saben perfectamente también que de Ragudo para arriba viñas ni una. Toda esa zona de Aragón, la parte suroeste de Aragón, pues viñas pocas, sí, vamos al Bajo Aragón es otra cosa, pero esta parte ninguna. Toda la sierra de Údar, evidentemente tampoco tenían viñas. El Toro, Barracas, Villanueva de Iber, todos esos pueblos que hay por ahí, y bebían vino. Y bebían vino por la misma razón que comentaremos después. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente de Iber, que era el sitio donde se podía producir vino, aprovechaban para transportar, llevar vino allí y venderlo. Al mismo tiempo, la carretera, que todavía era una calzada romana en aquel momento de malas condiciones, pues empezaba a posibilitar también el tránsito comercial hacia abajo. Por lo tanto, en el siglo XV empieza todo este movimiento económico del vino, y concretamente en el Manifest del Vi, en 1627, dice que se producen en el valle del Palancia 600.000 cántaros, que era la cuarta parte exactamente de todo el vino que se producía en el Reino de Valencia. 600.000 cántaros. Y también en este 1600 es cuando empiezan a aparecer las primeras fábricas alcoholeras, de las que aquí Madoz nos lo dice también. Madoz dice que había 4, pero hay otros cómputos que hablan de que llegó a haber 5 fábricas alcoholeras en Viver, de las que en este momento no nos queda ya nada que no descubramos en el futuro. Esperemos que algún día a lo mejor también descubramos alguna cuestión. Ya tenemos localizado donde había alguna, pero no exactamente nada de esto. En el siglo XVIII es el momento de la fuerte expansión del vino en Viver. Y la cuestión es muy curiosa, porque resulta que los franceses, sobre todo de Burdeos, exportaban vino o llevaban vino a Inglaterra. Pero el vino francés en aquel momento, dependiendo de las variedades, por la elaboración o porque siempre ha sido así, era un vino de baja graduación y de poco color. Entonces, cuando lo llevaban a Inglaterra, aquellos les pedían que fuera un vino con más estructura y con más color. Y es lo que se llamó el New French Claret. New French Claret, el nuevo clarete francés, el nuevo clarete francés. Pues como era clarete, pues a aquellos no les acababa de gustar. Y entonces, desde Francia empezó a pedirse vino de esta zona nuestra, que teníamos la variedad Murviedro, que es ni más ni menos que la Monastrell actual, y con esta variedad que es de estructura importante, no únicamente por la variedad, sino también por el clima, el territorio, etcétera, etcétera, y de aroma fuerte y de mucha intensidad colorante, conseguían mejorar aquellos vinos claros del todo, blancos del todo, que conseguían cultivar los franceses. Por tanto, el New French Claret es precisamente el que da el primer empuje importantísimo en la comercialización de nuestro vino. Después, ya en 1793, por lo que yo he calculado, pasa por aquí Cabanillas, y como lo habréis leído ahí todos, pues no voy a repetirlo, pero sí que os ruego que los que no lo hayáis leído, después lo leáis, porque realmente, ya lo ha nombrado Maribel también, es excepcional lo que dice Cabanillas de la importancia vitivinícola de Viver. Pero sí que voy a comentar que dice también que produce 100.000 cántaros, y que en ese momento la población eran de 500. Imaginaos lo que son 100.000 cántaros para 500 personas. Es evidente que salían a una proporción desmedida, borrachos todo el día, y además les sobraba un montón. Por consiguiente, quiere decirse que se producía y se vendía muchísimo, lo cual no era fácil. No es como ahora que dice, bueno, pues yo tengo un camión de vino, lo cojo y lo mando a Requena, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lomos de burros, arrieros, y por tanto, pues imaginaos arrieros. Y además, los arrieros normalmente que llevaban vino eran cristianos, porque los musulmanes no
no les gustaba mucho esto de llevar vino, porque les decían cosas, ¿no? Entonces, los arrieros cristianos eran los que transportaban el vino, pues desde aquí a donde hiciera falta, sobre todo a Sagunto. Después, en otros momentos de mayor incremento de la exportación del vino por el puerto de Sagunto, que ya va, pues, no solamente a Roma como iba ya en la época de los romanos, sino prácticamente a todo el litoral mediterráneo, pues entonces ya aparecen los arrieros, pero con carro y bueyes y con pipas grandes, ya se había tecnificado mucho la cuestión. Bien, en 1854, estas fechas son importantes, hay 40 años, 1854 a 1894, que es el momento de mayor expansión del vino en Viver. Es, digamos, lo que podríamos llamar la edad de oro de la viticultura viverense. ¿Cuáles son las causas? Porque esto no aparece por arte de magia o porque la gente quiera cultivarlo, porque normalmente cuando la gente quiere cultivar una cosa, pero no hay comercio, pues al final a la ruina. Es que hay comercio. ¿Y cuál es la razón del comercio? Primera, hablamos de 1854. La carretera Sagunto-Burgos se construye en 1825. El ferrocarril Valencia-Barcelona, 1862. Dices, Valencia-Barcelona, ¿qué tiene que ver? Hombre, pues claro que tiene que ver, porque nuestro vino bajaba hasta Sagunto. Y desde Sagunto, pues iba hacia Barcelona en tren o hacia Valencia, etcétera, en tren. Por lo tanto, fue un alizate muy importante para la posibilidad de comerciar nuestro vino. Y la tercera cuestión importante, porque tuvo esa gran expansión en ese periodo, es que empezó lo que podríamos llamar también una crisis en la viticultura europea. Primero, una enfermedad del oidio, que seguro que la conocéis la mayoría, si no, cuando una planta se pone así blanquecina, en Valencia digo en cendra, pues cuando se pone así en cendra, eso es el oidio. Entonces el oidio pues empezó a arrasar la viticultura europea. Después el mildiu hizo algo parecido, y finalmente la filoxera, que nosotros tuvimos la suerte que nos llegó más tarde, y mientras ellos padecían todas estas plagas y buscaban la solución, nosotros todavía cultivábamos viña aquí. Bien, pues todo este mundo impresionante de la economía y de la sociedad del vino de Viver, pienso que más o menos lo he intentado explicar en esta síntesis rápida y breve, pero podéis imaginar que no solamente es una historieta que estoy contando, esto era la vida del pueblo. La gente en este pueblo vivía de la agricultura como no puede ser, sector primario, no podía ser de otra forma, pero además con una tendencia comercial importante precisamente debido al vino. La primera vez que se toca dinero en serio en Viver es precisamente a partir del siglo XV con el vino. Hasta entonces había una economía de trueque. Tú me dabas patatas, yo te daba vino, o tú me das, no sé, productos necesarios para la vida, ¿no? Pero a partir de ese momento que empieza la expansión y la venta del vino, empieza a tocarse dinero en Viver y empieza la economía, evidentemente, a ser mucho más bollante de lo que era hasta ese momento. Bien, hay un dato de otro documento de 1877 que dice que en Viver se cosechan 1877, 25.000 hectómetros. Bien, toda esta maravilla de economía y de historia que ha significado la historia de nuestro pueblo, es decir, la historia de Viver, a pesar de lo que parezca en este momento, y coincidiendo con lo que decía aquí el señor, va ligada sin duda hasta 1915 con el vino. Diríamos que el vino es el elemento fundamental para beber y para vivir. Y quiero explicar ahora, antes de pasar ya a cosas más concretas, por qué tanto vino. Bueno, pues porque, como decía Arnau de Vilanova, por ejemplo, que seguro que alguien conoce al menos el hospital que hay en Valencia, este escritor decía que evidentemente el vino era una medicina. Y era una medicina porque el alcohol y los taninos hacen que el vino se mantenga sin que aparezcan microbios, insectos, bacterias, hongos, virus, lo que queráis, ¿no? Y entonces, pues es una bebida sana, es una bebida que no tiene problemas. El agua en aquellos momentos, pues entre que no estaba muy bien organizada y que por la calle corría la que se bebía y la que se tiraba, pues la verdad que era un nido de plagas constantes. Lo continúa siendo ahora a pesar de todas las medidas que tenemos, pero evidentemente ya tenemos sistemas de depuración y de arreglo, que el agua ya no es lo mismo que era entonces, pero en aquel momento el que bebía agua casi tenía sentenciada la cuestión, por lo tanto era preferible beber vino que beber agua, ¿vale? Bien,
como hay algunas personas que esta mañana no han estado, y entonces pues por dedicarles también alguna cuestión especial y para que quede constancia de que cuando hablamos del vino y de la cultura del vino y del patrimonio vitivinícola de Iber, no es por una falta de tiempo o por una falta de actividad ni por aburrimiento, sino porque realmente es muy importante. Voy a hacer dos semblanzas solo respecto a cuestiones que esta mañana nos han quedado un poco en el tintero, porque he prometido que lo explicaríamos lo de los romanos después, cuando estuviéramos en la lápida que hay, donde está el buzón de correos, allí cerca de la plaza, en aquella calle, aquella lápida que hay allí. Es una lápida muy interesante, pero lo que pasa es que cuando hemos sacado los tubos nos hemos despistado ya y nos hemos ido cada uno por un sitio y no hemos pasado por allí. Por lo tanto, aprovecho, puesto que la mayoría estáis aquí, para explicar un poco aquello. Aquella lápida no es una lápida al uso de las muchas que hay romanas, que son lápidas funerarias. Es una lápida de homenaje, es una lápida de alabanza. Se erige una estatua a un señor Sabino, a un personaje reconocido, un señor de la Fabia Ática, que también lo pone allí, un señor Sabino de la Fabia Ática, que haría alguna actividad militar, social, que no sabemos exactamente cuál fue, pero que se le reconoció públicamente, pues poniéndole posiblemente una estatua en algún sitio, y esta lápida estaba al pie de la estatua. No quería explicar precisamente el porqué de la estatua, sino que quería explicar era precisamente la cuestión de cómo llega el vino a nuestras tierras. Es evidente que, como en otras zonas, como decía esta mañana, pues son los romanos los que traen la viticultura y la vinicultura a nuestras tierras. En el siglo II a.C., este personaje famoso que nosotros citamos siguiendo al historiador Diago, Francisco Diago, que dice que fue Marco Porcio Catón el que con sus ejércitos y sus huestes llegó a Iber y fundó Iber como pueblo romano. Bueno, pues siguiendo esta interpretación de Francisco Diago, pues podemos decir perfectamente que Marco Porcio Catón llega aquí con sus huestes y conquista, como hacía en otras partes, pues nuestro territorio, si es que había algo que conquistar, que posiblemente no estaba muy habitado todavía. Bien, la cuestión es que, sea por la razón que sea, se asientan en Viver. Y Viver llega a ser un núcleo importante de población en el periodo romano. Estamos hablando del siglo II a.C. Y es curioso que los romanos, y los ejércitos romanos en particular, eran grandes consumidores de vino. Y la razón la tenemos en lo mismo que comentaba esta mañana, porque el vino era una garantía de salud, una garantía de no infección, de no hongos, de no bacterias, y el agua pues tenía muchos problemas, ¿no? Entonces ellos consumían vino. Algún día tendremos que estudiar a ver si en algún documento hay alguna cuestión de por qué vino y no otras bebidas, pero la verdad es que consumían mucho vino. Hasta tal extremo que en el petate militar, los que hemos ido a la mil solo sabemos lo que es el petate, el paquete, la mochila militar, los ejércitos romanos en principio estaban obligatoriamente llevando siempre sarmientos de viña, sobre todo cuando iban de conquista, a recorrer nuevo territorio. Cuando estaban asentados no, pero cuando estaban, que se iban, bueno, ahora nos marchamos hacia el norte a buscar nuevos territorios, o a conquistar nuevos territorios. Pues todo el mundo se ponía en el petate sarmientos de viña, y cuando llegaban allí, a la que habían conquistado el territorio, pues la primera faena era plantar los sarmientos, porque claro, tenían que beber vino, y traer el vino de Roma no era cualquier cosa, que lo traían. Por lo tanto, en el siglo II a.C., los romanos llegan aquí, y las huestes romanas, los ejércitos romanos, consumen vino traído por mar desde Roma. Pero fijaros, a partir del siglo cero hasta el siglo II de nuestra era, lo que pasa es a la inversa. España se convierte, y nuestra zona en particular, se convierte, la Valle del Palancia, se convierte en un, digamos, emporio muy importante de producción de vino, y desde aquí se exporta ya, en el siglo II, en gran cantidad, vino hacia Roma. Yo suelo decir alguna vez que posiblemente César y Cleopatra bebían o han bebido o bebieron vino de Viver, precisamente porque, bueno, pues eran los personajes que estaban por allí, y que realmente pues nuestro vino llegó en ese periodo de tiempo sin duda hasta Roma. Y esto es lo que quería comentar esta mañana sobre los romanos, que no lo hemos comentado pues porque había prometido que lo haríamos después y lo hacemos ahora. Bien, este momento empieza, como veis,
pues no es diferente de las demás zonas posiblemente que conquistan los romanos. Pasa el periodo visigótico, pasa el periodo árabe y llegamos a un momento de gran expansión de la viticultura en Viver en concreto. Estamos hablando del siglo XV al siglo XX, 1915 exactamente, pero sobre todo vamos a centrarnos en 1854, me parece que era, esperaos que la chuleta, es que la memoria cuando uno tiene una edad, por la memoria a lo mejor le falla. 1854, sí, no falla, 1854-1894 son 40 años que son el periodo de gran expansión del vino en Viver. Es, como decía esta mañana, la edad de oro de la vitivinicultura en nuestro pueblo. Y las explicaciones es que, bueno, pues en Viver resulta, después de toda la historia que hemos recorrido anteriormente, que es una zona apropiada para el cultivo de la vid. Cabanillas ya lo había dicho en 1793, que en ningún sitio del Reino de Valencia había visto tantas viñas como en Viver. Y por lo tanto, pues es precisamente en este periodo cuando la economía de nuestro pueblo se transforma en una economía de mercado y abandona progresivamente la economía de trueque o de subsistencia, que era tú me das patatas, yo te doy trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pasamos ya a una economía monetaria. Es decir, que se empieza a tocar dinero y con el dinero evidentemente vienen otras posibilidades de acción. La cuestión de que, ¿por qué precisamente en 1854 al 94, estos 40 años estamos en la edad de la viticultura, en la edad de oro de la viticultura, es por tres razones que son muy importantes, que confluyen y no necesariamente porque las hayamos buscado nosotros o la buscaron nuestros antepasados, sino porque nuestros antepasados supieron aprovecharse de esta circunstancia. La primera circunstancia es la creación de lo que era más o menos una vieja calzada romana Sagunto-Burgos, pues se convierte en carretera Sagunto-Burgos, pues con muchas dificultades posiblemente, no nada parecido a lo que tenemos ahora, pero ya había un medio de comunicación relativamente fácil. Esto ocurre en 1825, por lo tanto, diríamos que unos cuantos años antes de que empiece la gran expansión del vino aquí, y esto es un elemento de facilidad de comunicación, de transporte y de comercialización de nuestros productos. La segunda es la creación del ferrocarril de Valencia a Barcelona. El tema es que nuestro vino, como comentaba esta mañana, se vendía en la parte del Bajo Aragón, pero no el Bajo Aragón teórico, sino el Aragón más cerca de nuestra zona, el que está ahí detrás de esos montes de Ragudo que vemos ahí detrás, que ahí no se cría la viña, y al no criarse la viña, pues tenían que beber vino, como se bebía mucho en ese tiempo, y teníamos facilidad de venderles vino. Esto es tan importante hasta el punto de que hubo, y lo tenemos documentado, hubo gente, personas de estos pueblos, del Toro, de Barracas, de la Villanueva, de Sarrión, de San Agustín, que compraron tierras en Viver precisamente para plantarse viñas. Y alguna familia incluso me ha dicho que ellos bajaron a este pueblo, a nuestro pueblo, precisamente con ocasión de estas compras que hicieron sus antepasados y que luego pues poco a poco les gustó la cuestión y dejaron aquellas tierras y bajaron a las nuestras y están con nosotros todavía. Eso es importante. Es decir, tenemos una capacidad de comercialización de nuestro producto cerca para los medios de comunicación como teníamos antes, que los medios de comunicación eran arrieros. Cada arriero normalmente era capaz de transportar unos 40 cántaros de vino y llevaba pues una colla, una rastrera de burros o de mulos, o de las dos cosas a la vez, y iba pues transportándolos de una parte a otra. Y evidentemente, como también comentaba esta mañana, normalmente eran arrieros cristianos, porque los árabes, que también funcionaban en ese momento, pues se dedicaban más al trigo y a otras especies de alimentos, puesto que su actividad con el tema del vino pues no era muy claro por aquello de la prohibición coránica. Y la tercera razón de por qué en ese momento, en esos 40 años, hay una expansión extraordinaria del vino en nuestro pueblo, es precisamente porque en ese momento empieza, en 1860, empieza una de las crisis que ocurren con frecuencia en la agricultura, y es una plaga muy importante. En la agricultura las plagas suelen ser capaces de acabar con muchas cuestiones,
Supongo que hay una plaga que últimamente nos ha llamado mucho la atención, sobre todo a la gente que está por el litoral, que tienen naranjos, la tristeza que llaman del naranjo. Bueno, pues la tristeza ha acabado con todos los naranjos que no han sido inmunizados previamente. Bueno, pues aquí apareció la plaga del oidio. La plaga del oidio, pues al final, como no se conocía ningún elemento que fuera capaz de combatirlo, como el azufre, que después se descubrió precisamente a partir de eso como elemento que lo combatía. Y fijaos, bien curioso, no es que se hizo en un laboratorio investigando la cuestión, no, es que había un señor en Burdeos que, para que no le cogieran las uvas que estaban al lado del camino, sulfataba con azufre las cepas que estaban alrededor del camino. Y se dieron cuenta que evidentemente aquellas no tenían oidio, las que estaban más adentro sí. Entonces descubrieron que era un antídoto perfecto para combatir el oidio. Bueno, pues este oidio que empieza a eliminar o a arrasar cepas en Europa, y después el mildiu, pues a nosotros nos llega más tarde. Son casi todo plagas que vienen a través del Canal de la Mancha, y a nosotros nos llega, pues claro, las plagas no vuelan tanto como muchas veces pensamos, ¿no? Entonces nos llega más tarde, en ese periodo de tiempo en que en Europa no hay prácticamente vino porque las plagas se han comido la viña, nosotros estamos en plena producción. Pero bueno, esta plena producción también nos llega a nosotros la crisis de la plaga de la filoxera. En 1915 llega a este pueblo en concreto, y a partir de ese momento toda nuestra espectacular cultura del vino y nuestra espectacular capacidad económica que nos daba el vino se viene al suelo de un día para el otro. La verdad es que la filoxera todavía la tenemos, no ha desaparecido, pero digamos que los mismos que nos la trajeron, los americanos, o de donde vino, por decirlo de alguna forma, fueron los que al final consiguieron el antídoto para esta plaga, que era pues plantas de pie que fueran resistentes a la filoxera. La verdad es que fue muy difícil combatir la filoxera porque se presentaba en las raíces en América y en los brazos y en las hojas en Europa. Y hasta que descubrieron que era el mismo insecto, lo que pasa es que aquí tenía unas costumbres y allí otras, pues eso costó mucho tiempo de descubrir, pero cuando se descubrió que era el mismo insecto, si tuvieran como ahora que hacen un ADN, lo hubiesen descubierto enseguida, pero no tenían el sistema del ADN. Bien, pues total, que estas serían, digamos, las cuestiones importantes que hizo que nuestro pueblo fuera muy importante en el tema de la vitivinicultura. Bueno, pues es obvio que después de la filoxera, los agricultores de nuestro pueblo, después de todas las pegas que había tenido ya en ese momento la viña aquí, porque había llegado de golpe el oidio, el mildiu y la filoxera, pues bueno, estaban ya un poco hasta el gorro de la viña, y decidieron pues cambiar a otro tipo de cultivo que además era mucho más rápido. Estamos hablando de una cepa que plantas un sarmiento en el secano, y ya podéis suponer, los que entendéis de agricultura, y supongo que son todos, pues que eso le cuesta 4 o 5 años empezar a producir. El secano y sin agua, 4 o 5 años, si no te has muerto antes. Tenemos cultivos mucho más rápidos. Sembramos en el mes de septiembre-octubre, trigo, cebada, avena, y en junio, julio, agosto, julio, vamos, en julio a segar. Y tenemos una cosecha que por lo menos nos garantiza el pan. Bueno, pues entonces se abandona prácticamente, en nuestro pueblo se abandona absolutamente el tema del vino, y nos pasamos a una época cerealista, que no me toca explicar ahora porque eso sería tema de otro asunto, ¿no?